Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, en el día de hoy vamos a ver la sexta clase de cómo utilizar AutoCAD desde cero por primera vez. Bueno, en la clase anterior terminamos viendo el comando polilínea. Una vez visto este comando, les puedo mostrar el comando de rectángulo que se encuentra en la solapa de inicio, en el apartado de dibujo, acá en la partecita derecha. Una vez que hacemos clic para hacer el rectángulo, nos pide que precisemos un primer punto y una esquina opuesta a ese punto para hacer el rectángulo. Si hacemos un clic, nos hace el primer rectángulo. Y lo particular que tiene el rectángulo es que es una polilínea, porque si seleccionamos una sola línea, selecciona todas porque es un mismo objeto. Si hacemos, por ejemplo, el mismo rectángulo con el comando línea, al seleccionar una sola va a seleccionar simplemente esa. En cambio, con el comando rectángulo seleccionas todas las líneas que contiene el rectángulo porque es una polilínea. También con la polilínea podemos hacer, en vez de hacer un clic y otro clic deliberadamente, podemos hacer el primer clic y decirle con las coordenadas qué tamaño queremos. Por ejemplo, hacemos arroba y le decimos que en X mida, no es el tamaño que tiene ahora, 200, coma, porque con las coordenadas se separan con coma, y en Y va a tener 200, por ejemplo, enter, y ahí me hizo un cuadrado de 200 por 200. Esperen que vamos a achicar esto a una medida normal en metros. Hacemos una línea de 1 metro, hacemos doble clic con nuestra ruedita del ratón para hacer un zoom extensión y nos muestra absolutamente todo lo que tenemos dibujado, que en este caso es una línea de 1 metro. Entonces podemos de vuelta seleccionar el comando rectángulo, el primer clic y decirle arroba con coordenadas. Podría ser 1, coma, porque punto separa decimales y la coma separa coordenadas, y puede ser otro 1, enter. Y ahí tenemos un cuadradito de 1 metro por 1 metro, que es una polilínea. Bueno, visto esto, puedo mostrarles los últimos comandos que se utilizan para poder modificar las líneas o las distintas formas de hacer un dibujo, que sirven mucho para poder dibujar en lo que sea, planos, lo que necesiten dibujar. Estas herramientas se encuentran en el apartado de inicio, en la sección modificar, y son estas de acá. Tenemos estirar, escala y desfase. Se utilizan muchísimo para poder hacer más rápido todos los trabajos. Vamos a ver primero estirar. Estirar nos va a servir para cuando, por ejemplo, queremos cambiar una medida. Imagínense que tenemos, vamos a hacerlo acá, tenemos una silla, el asiento, por ejemplo, es de 50 centímetros, está vista desde arriba, ¿no? Como si fuese el asiento. Y en realidad, en vez de ser un cuadrado que mide 50 por 50, tendría que ser un cuadrado de 50 por 40. Entonces el estirar lo que nos va a hacer es poder modificar esto. Por ejemplo, este lado yo quiero que mida 40 y este lado 50. Nos va a permitir que sin borrar podamos modificarlo. Entonces seleccionamos el comando acá. Y en nuestra barra de comandos nos dice que designemos los objetos. ¿Cómo se designan los objetos con este comando? Es siempre con la selección crossing. La selección crossing es la que va de derecha hacia izquierda, la que tiene el colorcito verde. Porque si hacen la selección ventana, que es la azul, no les va a hacer el comando. Siempre es la selección crossing. Entonces, una vez que ya sabemos qué es lo que queremos estirar, que en este caso sería estas dos líneas, vamos a poder seleccionar. ¿Cómo tenemos que seleccionar? Esto va a funcionar si vos cortás la línea que querés estirar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vos pasás el cuadradito verde, en este caso pues la selección crossing, va a estirar exactamente a partir de donde está cortando la línea. Esto quiere decir que si yo estoy acá, lo que va a cortar ahora va a ser justamente ahí en el centro de la línea. Si yo la pongo más acá, va a cortar esta línea, así. Y si lo pongo más acá, va a empezarlo desde acá. ¿Qué está seleccionando en realidad? Selecciona puntos. Tenés este punto, el siguiente, y son solo 2 puntos, 2 nodos que está seleccionando. Entonces hacemos un clic, una vez que ya sabemos, por ejemplo, que lo vamos a estirar desde acá, y ya tenemos designados los objetos. Entonces, para decirle que encontró, ven que acá dice encontró 3 objetos, ponemos enter. Y nos va a pedir que precisemos un punto base para poder estirarlo. El punto base va a depender de lo que necesiten. En este caso no es tan importante porque solo queremos achicar 10 centímetros el asiento de la silla. Entonces podemos agarrarlo desde este punto. No importa en este caso por dónde lo estire. Entonces hacemos un clic y miren lo que pasa.
Si movemos para los costados, se va para los costados. ¿Ven cómo se estira? Y si movemos para arriba o para abajo, se estira para arriba o para abajo. En este caso lo que podemos hacer es escribir lo que queremos que se estire direccionando nuestro mouse para el lado izquierdo, porque en realidad queremos achicar. En el caso de que queramos agrandar el asiento, podemos estirarlo para el lado derecho. Y podemos hacer un clic deliberadamente, por ejemplo, el asiento de la silla era acá, yo quiero que se achique hasta acá, por ejemplo. Pero también podemos decirle cuánto queremos que se achique, por ejemplo, punto 10. Y una vez que ya tenemos nuestra medida, hacemos Enter y se nos achicó punto 10. Miren, si yo hago esto, me dice que mide punto 40 y acá punto 50. Ahora imagínense que yo quiero un asiento que mida 1 metro por 50 de profundidad. Entonces lo que voy a hacer es de vuelta. Voy acá al comando estirar, selecciono desde donde está cortando la línea va a estirar, que sería ahí. Hago otro clic y pongo Enter para avisarle que son esos los objetos que va a estirar. Entonces, desde cualquier punto yo podría ahora decirle, qué sé yo, desde acá le digo que tiene que venirse hasta el lado izquierdo para estirarse 1 metro más. Enter. Y ahí tenemos nuestra banquito en este caso. El siguiente comando se encuentra al lado de estirar. Se llama escala. Sirve para poder, como dice el nombre, realizar un ajuste en la escala de los proyectos. En este caso tenemos, por ejemplo, vamos a cambiar del dibujito y vamos a hacer otro rectángulo de 1,50 por 1,50. Ahí tenemos este rectángulo que es de 1,50 m por 1,50 m. El comando escala funciona de esta manera. Nos va a pedir que primero seleccionemos un objeto. Cuando tenemos nuestro objeto seleccionado tenemos que apretar Enter y nos va a decir que precisemos un punto base. En este caso vamos a precisar el punto base en la esquina. Ya de por sí el comando empieza a actuar. ¿Ven? Si yo me voy más para acá se achica y si me voy más lejos se agranda. ¿Ven? Esto podría funcionar si no tenés una medida en específica. Por ejemplo, yo hago así y listo, ya está, se agrandó el cuadrado. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, este cuadrado de 1,50 por 1,50 lo quiero de 1 metro en vez de 1,50? Entonces lo que voy a hacer es activar de vuelta el comando, precisar un punto base y decirle que tenemos una referencia. ¿Qué quiere decir que tenemos una referencia? Es que nosotros sabemos cuánto mide este objeto en específico y queremos decirle que a partir de ese número vaya a tal número. Entonces apretamos en este botoncito de acá o la R, Enter, y nos dice que precisemos cuál es la referencia. La referencia va a ser cuánto mide este objeto, que en este caso es 1,50. Enter. Entonces a partir de 1,50 nos dice que precisemos la siguiente, la nueva longitud que queremos, que en este caso es 1, porque yo no lo quería de 1,50, lo quiero de 1. Entonces hacemos Enter y se achicó. Y efectivamente si nosotros medimos, nos mide 1 metro el cuadrado. Podemos volver a hacerlo con podemos volver a escalarlo, en vez de 1 metro lo quiero de 4 metros. Vuelvo a seleccionar un punto. Me dice si quiero hacer una escala sin una medida en específica o puedo apretar este botoncito y decirle que ahora mide 1 metro el cuadrado. Ya no mide 1,50 porque yo lo achiqué. Entonces aprieto 1, Enter, y la siguiente medida que quiero era de 4 metros. Entonces pongo 4, Enter, y ahora nuestro cuadradito va a medir de 4 metros por 4 metros. El siguiente comando que sirve muchísimo para poder trabajar es el comando desfase. Lo que va a hacer el desfase es copiar un elemento desplazándolo hacia la derecha o la izquierda con una medida en específica. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando realizas muros, imagínense que esto es una casa, ¿no? Son los límites de una casa. Yo quiero hacer un muro, por ejemplo, que el muro mida 20 centímetros, ¿no? Entonces, yo lo que podría hacer es hacer otro cuadrado acá, que vaya de acá a acá, y medir los 20 centímetros que quedan en el entremedio. Pero la verdad eso es mucho trabajo cuando lo puede hacer el programa. Entonces, lo que va a hacer es ayudarnos a no tener que hacer más pasos a la hora de medir entre una línea y otra línea. Por ejemplo, ahora tenemos este cuadrado que es una polilínea, porque acuérdense que estamos seleccionando un solo objeto y esto es, por ejemplo, o una línea y muchas líneas. Entonces imagínense que vamos a hacer el muro de este cuadrado que es una casa. Entonces apretamos el desfase y en nuestra barra de comandos nos dice que precisemos la distancia de desfase.
Quiere decir que vamos a decirle cuánto va a haber entre una línea y otra línea. Nos está pidiendo la distancia que va a haber entre medio. En este caso son punto o 0.20, enter. Y ahora nos dice que designemos el objeto a desplazar. Lo bueno que tiene este comando es que vos podés desplazar un montón de cosas. No hace falta que desplaces esto y se te cierra el comando, sino que podés desplazar esto, desplazas esto. Podés desplazar todo, pero siempre con la misma medida, hasta que vuelvas a activar de vuelta el comando. Entonces, acá ven que ya nos dice que la distancia entre cada línea que va a ser de fase es de punto 20. Entonces, por ejemplo, esta, punto 20. Entonces, hagamos un enter para finalizar el comando y con la línea podemos verificar si tenemos el espacio que corresponde, que sí, tenemos punto 20. Ven, si yo vuelvo a activar el de fase, ya me queda por defecto que lo va a hacer a 20, entonces no tenemos que volver a escribirlo. Pero ¿qué pasa si yo lo quiero ahora a punto 50? No importa, le pongo 0,50, enter, y ahora me lo va a desfasar cualquier línea, porque si yo vengo acá me lo sigue haciendo para un lado o para el otro. ¿Ven? Para allá o para acá me va a desfasar siempre a punto 50. Bueno, esto funciona así. Ven que se me hizo un cuadrado adentro sin ninguna línea. Esto funciona así porque es una polilínea. Ven que si me poso sobre el cuadrado me dice que es una polilínea. Por ende es solo un objeto. ¿Qué pasa si queremos hacer un desfase de líneas? Acá tengo este ejemplo. Si queremos hacer, por ejemplo, que acá sea el departamento y vamos a hacer los muros, lo que nos vamos a hacer es lo mismo, nada más que vamos a tener que desfasar cada línea. Ven, seleccionamos nuestro comando desfase que se encuentra acá. Le decimos que se desfase punto 20, enter. Y ahora vamos a seleccionar cada línea. Porque es muy grande, muy chiquito el cuadrado, pero cada línea la vamos a seleccionar y llevar a punto 20. ¿Vieron qué me pasa? Imagínense que yo quiero hacer ahí, muy chiquitito igual, ¿no? Pero imagínense, vamos a agrandarlo ahí, que yo quiero hacer acá en este cuadrado que se está formando, quiero hacer una habitación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Claramente igual los muros son muy gruesos, ¿no? Pero es un ejemplo. Podemos hacer varias cosas en este caso, porque lo primero y principal que tendríamos que hacer es llevar estas líneas a que se choquen ahí, estas líneas que se choquen y estas líneas. Esto lo podemos hacer con nuestra función de empalme. Podemos seleccionar este y este. Podemos seleccionar de vuelta el empalme, línea y línea, me los empalma. Y si no, también podemos usar nuestra función de alargar, darle un enter y llevarlas hasta el otro muro, que en este caso tenemos que alargar una vez más y en este caso una vez más. ¿Qué hacemos con todas estas líneas que nos sobran? Vamos a tener que recortarla. Podemos terminar este comando o podemos apretar Shift. Esperen que acá me faltó alargar una más. Podemos apretar Shift y recorta sin salir el comando de alargar. Apretamos Shift y hacemos clic y así sucesivamente. Y ahí tenemos nuestra habitación. Pero ven que si yo selecciona una línea en específico. Esta no es como esta, que son polilíneas, y estas son líneas. Bueno, así funciona el desfase. ¿Para qué nos sirve, además de poder hacer los muros, el desfase? Para poder hacer, por ejemplo, acá va una puerta, imagínense, ¿no? Entonces lo que podemos hacer, en vez de hacer dos líneas, es desfasarlo. Hay muchos métodos, les puedo mostrar uno en específico. Podríamos copiarlo, o viniendo acá, en el comando copiar, podemos copiar este objeto desde este punto al centro y decirle que la puerta va a medir con desfase la mitad, porque vamos a hacer para un lado y para el otro. Si mide 80 la puerta, puede ser 0.40. Uy, puse coma, ven, no cometan ese error, es punto 40, enter, y hacemos la mitad para allá y la mitad para acá. Entonces, una vez que ya tenemos esta que era de referencia, la borramos y hacemos el alargue. Alargue ahí y recortamos estas que no nos sirven. Ahí ya tenemos lo que sería el vano, pero estas dos líneas que serían del muro no tendrían que estar, entonces las recortamos apretando Shift. Y ahí tenemos nuestro vano para poder poner una puerta. Bueno, espero que les haya servido. Si tienen alguna consulta, escríbanme en los comentarios que los voy a estar leyendo. ¡Chao!